En el vídeo anterior tocamos el Valle del Llobregat. Hoy visitaremos un par de lugares interesantes en sus primeros kilómetros. En lo que hoy es el Pantà de la Baells existió el pueblo de San Salvador de la Vedella. Fue fundado en el siglo IX durante la repoblación carolingia del Berguedà. Fue impulsado por el monasterio de Tavèrnoles. Al principio, los monjes vivían en cuevas excavadas en la roca. Luego, construyeron el monasterio sobre un promontorio. Al perder importancia pasó a ser priorato y después parroquia. En el siglo XX, el pueblo albergó edificios para los trabajadores de la central térmica de Cercs. En 1976, el pueblo fue demolido y sus tierras quedaron sumergidas, salvo el monasterio. El nombre del pueblo puede resultar gracioso en catalán, porque Vedella significa ternera. Sin embargo, puede ser una corrupción de vado pequeño o abadía pequeña. Es una pena que esta joya arquitectónica, tan antigua como Cataluña, se esté perdiendo. La desidia de sus responsables es más dañina que el embalse. Subamos río arriba hasta la Pobla de Lillet. Aquí se encuentran los Jardins Artigas, de estilo modernista. Si os resulta familiar, es porque son obra de Gaudí. Joan Artigas alojó a Gaudí cuando trabajó en el Salet del Catiaras. Era un refugio para ingenieros de las minas de carbón de la fábrica de cemento Aslan. Artigas pidió a Gaudí ideas para ajardinar un terreno suyo. Era una parcela al lado del río, cerca de su casa y de su fábrica. Gaudí trabajaba entonces en el Parc Güell. Aunque la escala del proyecto es otra, se perciben similitudes entre ambos. Se aprovecharon materiales locales y vegetación de la zona para integrarlo en el entorno. El diseño incluye puentes, fuentes, cascadas y esculturas. Destacan símbolos cristianos como el águila, el león y el buey, representando a los evangelistas. En los años 50 la familia Artigas se trasladó a Barcelona y los jardines se abandonaron. En 1971 se redescubrió su autoría y en 1992 fueron restaurados. Hoy, los jardines están abiertos al público y son propiedad municipal. Como dato curioso, para acceder al recinto hay que caminar por la vía del tren del ciment, cemento en catalán. Así terminamos por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, con más lugares a descubrir.